Bien, si tenemos este ejemplo, nos dice, se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos de diferentes de cero. Hasta acá lo que nos está indicando es que tenemos números enteros, ¿sí? Que pueden ser, como indica acá, positivos, negativos o y diferentes de cero. Entonces, eso es lo que tienen que entender ahí. ¿Cómo va a ser el tipo de datos que vamos a tener? Aquí nos está indicando positivos y negativos diferentes de cero. Lo voy a remarcar eso. Positivo y negativos diferentes de cero. Todo eso, ¿sí? ¿Qué más? Nos dice también que tenemos que hallar la sumatoria de todos los negativos impares. Eso lo vamos a remarcar con otro color porque nos está pidiendo varias cosas y entonces tenemos que saber distinguirlos. Hallar la sumatoria. Esto es sumatoria. ¿De quién? De todos los negativos impares. Tiene que cumplir entonces para esta sumatoria estas dos condiciones. Esta sería la primera condición, que cumpla que es negativo y que sea impar a la vez. Entonces, como pueden ver, para poder realizar la sumatoria en este caso, tendríamos que encontrar una condición que haga posible que demuestre que ese conjunto de números sea negativo e impar para que se pueda sumar. Entonces, si cumple esa condición, mejor dicho, dos condiciones acá que podemos ver, es decir, si el número es negativo y a la vez es impar, recién se va a poder almacenar en esta sumatoria. Eso es lo que tenemos que entender hasta este momento, ¿sí? Entonces, en resumen, vamos a sumar siempre y cuando el número sea negativo e impar. Ahora aquí les pide otra cosa, eso lo vamos a hacer con otro color para que se vaya entendiendo. Les pide hallar el producto. ¿Pero de quién? Esa es la pregunta ahora. ¿De quién? ¿De todos los números o de algún número en particular? La respuesta está aquí. De los números positivos, le dice acá. Entonces tiene que ser positivo. ¿Qué más? Tiene que ser también impar, dice acá. Y además múltiplo de 7. Como pueden ver, aquí habrían tres condiciones que tiene que cumplir. Esta sería la primera condición, esta sería la segunda condición y esta sería la tercera condición que tiene que cumplir para que se pueda hallar el producto, no se olviden. Esto lo vamos a remarcar mejor así. El producto, siempre y cuando sea positivo, impar y múltiplo de 7. En este caso tiene que cumplir esas tres condiciones. Anteriormente habíamos dicho que vamos a hacer la sumatoria, ¿cierto? Acá lo voy a remarcar también en un círculo. La sumatoria, y esta era su condición que tenía que cumplir. Esta era la primera y esta era la segunda. Acá, para el producto, tenemos que hacer que se cumplan tres condiciones. Una, dos, tres condiciones. Ahora, ¿qué más nos pide? Tenemos que seguir viendo qué más nos pide. Aquí vamos a ver que nos pide también hallar, dice también la cantidad. La cantidad, entonces, se refiere a que tenemos que contar. Entonces, tenemos que hallar la cantidad. ¿Pero de quién? De los números, acá les está dando la condición. De los números positivos. Ahora, aquí como pueden ver hay una coma. Entonces, quiere que encuentren la cantidad. ¿De quién? De los positivos. Pero también quiere que encuentren la cantidad de quién, de los negativos. También quiere que encuentren la cantidad de quién, de los pares y finalmente de los impares. Aquí es impares, ¿sí? No es impares. Es impares, entonces le vamos a cambiar eso de color también. Impares. Entonces, ¿cuántos resultados tenemos que encontrar? Uno, acá sería una sumatoria, un producto, y contar positivos, negativos, pares e impares serían 6 resultados que tenemos que encontrar. ¿Ok? Entonces son 6 resultados que tenemos que encontrar. Eso es lo que tenemos que analizar en el enunciado. Entender qué es lo que nos pide. El dato de entrada ya sabemos que van a ser números, un conjunto de números que son negativos o positivos, que son diferentes de cero. Ahora, la cantidad de números o la cantidad de datos es n, es decir, el programa tiene que funcionar para cualquier cantidad de datos. N, en este caso, ¿sí? Ahora, entonces nos preguntamos los números. ¿Cómo podemos hallar ya la solución para este problema? Mediante un diagrama de flujo. Aquí nos dice los números deben ingresarse secuencialmente uno a uno hasta completar la cantidad n. Al terminar debe dar los resultados. Entonces nos vamos a dar una cantidad de números n. Es decir, ustedes pueden darse un ejemplo de 8 números o 10 máximo para su examen porque sería lo ideal, ¿sí? Darse muy pocos datos no serviría. Darse muchos datos también tardaría mucho en demostrar. Entonces, entre 8 a 10 datos pueden darse. ¿Qué tipo de datos? Tipos de datos que cumplan con esto, que sea positivo, negativo y diferente de cero. Pero antes,
Vamos a identificar a la variable de entrada n, que en este caso es el número de datos, como nos indica acá. Esto es lo que vamos a ingresar primero. Vamos a ingresar n. Es decir, el programa tiene que pedir la cantidad de datos que el usuario va a ingresar. Y eso va a estar denominado por la variable n. Si n es 10, como les acabo de decir, entonces les va a pedir que ingresen 10 datos. Ustedes van a poner los datos que ustedes deseen. Obviamente esos números tienen que ser positivos y negativos diferentes de cero y que sean enteros, ¿sí? Vamos a trabajar con enteros. Ahora, ¿qué podemos identificar la variable a? O puede ser cualquier otra variable, menos n, lógicamente, porque n ya estamos ocupándola. En este caso yo usé la variable a y ustedes pueden usar cualquier otra, no importa. Pero ¿qué va a significar esa variable? Va a significar lo siguiente, que los números a ingresar, en este caso a va a ser el número a ingresar para el análisis. Es decir, si vamos a ingresar 10 números, el primer valor de a va a ser el número 1. El siguiente valor de a va a ser por ejemplo, el número 5. Lo que nosotros le asignemos. Ese dato de entrada va a estar entonces con la variable a. Ahora, aquí vamos a resumir lo que nos piden. Y una forma de resumir lo que yo normalmente hago es lo siguiente. Como han podido ver, el primer resultado que quiere que encontremos es una sumatoria. Entonces yo lo abrevio de esta manera, sumatoria negativos impares. Eso es lo que nos pide, ¿cierto? Sumatoria de los negativos impares. Entonces yo lo abrevio de esta manera, SN simplemente. Ustedes pueden colocar si quieren SNI, que sería sumatoria negativos impares. O simplemente S, eso ya depende de ustedes. Ustedes pueden darle la variable, es decir, las letras que ustedes deseen. Yo simplemente le puse SN. Algunos podrían ponerle, como les decía, SNI. La idea es, ¿qué significa para ustedes? Por ejemplo, SN para mí significa sumatoria de negativos impares, ¿sí? Si quieren, ustedes lo colocan como SNI para que le entiendan mejor, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que yo hago es identificar a la variable, en este caso SN, recuerden que es la sumatoria, que va a almacenar la sumatoria de datos, pero ¿de quién? De los negativos impares. Entonces, en paréntesis yo voy colocando las condiciones que tienen que cumplir. Esto yo hago como un resumen, ¿sí? No hace falta que ustedes lo hagan, sino que yo lo estoy haciendo acá para que se pueda entender mejor, de forma resumida, lo que tenemos que hacer. Entonces, en otras palabras, Sn es la sumatoria de negativos impares, tiene que cumplir esta condición que sea negativo y tiene que cumplir que sea impar. Entonces, Sn es la variable que va a almacenar ese resultado. Ahora nos vamos a esto de acá, el producto. El producto ustedes lo pueden colocar como la variable P simplemente, o si quieren, pueden colocar las iniciales de lo que significa producto positivos impares múltiplos de 7, porque es eso lo que nos pide. Si quieren, ustedes hubiesen colocado P, P y M si quieren, ¿sí? O simplemente P como yo lo estoy colocando acá. La idea es que esta variable signifique algo para ustedes. En este caso, P significa producto positivos impares múltiplos de 7. Bien, entonces P es la variable que va a almacenar ese productorio. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que se realice el producto? Uno, la condición es que sea positivo ese número que venga a ser. Si demuestran que ese número es positivo, también tienen que demostrar que es impar. Si demuestran que las dos condiciones se cumplen, tiene que cumplirse una tercera más, que sea múltiplo de 7. Si cumple la primera condición, que es positivo, la segunda que es impar y la tercera que es múltiplo de 7, entonces recién se va a poder hacer el producto y el productorio va a ir almacenando el producto de todos aquellos números que cumplan, como pueden ver, esas tres condiciones, que sea positivo, impar y múltiplo de 7. Entonces, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones, va a almacenar en el productorio, en la variable P, la cantidad que se esté multiplicando en ese momento. ¿Ok? Como pueden ver, ya hemos realizado dos de las variables que necesitamos encontrar. Ahora ustedes díganme, tenemos que hallar la cantidad. La cantidad, aquí yo lo voy a hacer para el primero. Lo voy a poner la variable C, que para nosotros significa contar positivos. Entonces, C es la variable que va a contar los positivos, como pueden ver acá. Tenemos que contar cuántos positivos existen en el conjunto. La única condición que tiene que cumplir para esta variable C es que sea positivo. Ahora, ¿cómo podemos contar los negativos? Denme algún ejemplo ustedes. ¿Cómo podríamos contar los negativos? Va a ser algo similar a esto. Necesitan darle una variable. ¿Y cuál sería la condición para que podamos contar los negativos? ¿Qué dicen? ¿Cómo podrían hacer esa parte?
Vamos a hacerlo para este más. A ver, por ejemplo, tenemos que contar los negativos. Entonces, pueden usar una variable como, por ejemplo, esta, cn. No puedo usar la misma variable c porque c ya significa para mí contar positivos. Vamos a colocar cn, que significa contar negativos. Entonces, para encontrar las variables cn, lo que tenemos que hacer es demostrar que ese número sea negativo. ¿Por qué? Porque vamos a contar negativos, ¿cierto? Bien, pero también nos pide contar los pares. Entonces, ¿cómo colocarían en la siguiente instrucción? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo podrían resumirlo esa parte? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien participe? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Alguien tiene alguna idea? Vamos a... CP igual contar pares, Exacto. Esa es una... condición múltiplo de 2. Sí, exacto. Contar pares. CP, por ejemplo. Muy bien. ¿Por qué CP? Porque aquí vamos a colocar que no puede ser CN, no puede ser C, ya les decía, tenemos que distinguirlo porque estos son contadores. Vamos a colocar entonces CP, que va a ser contar pares. Entonces CP va a contar los pares. Luego vamos a concentrarnos cómo encontrar estas condiciones, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. ¿Cómo vamos a contar los negativos? O mejor dicho, los impares. ¿Cómo lo colocarían ustedes? Para contar los impares. CI. ¿Ya? Y la condición sería que sea impar, ¿cierto? Aquí es impar, pero no es impar, ¿sí? CI, por ejemplo. CI no se repite porque aquí es C, CN. Aquí no le puse CP porque CP ya hubiese estado utilizado, ¿cierto? CP, contar positivo. Y aquí hubiese chocado con esta otra variable. CP también porque es contar pares. Entonces, uno de los dos tenía que verse distinguido. Por eso es que lo dejé este con C, ¿sí? Pero aquí sí se puede colocar, por ejemplo, CI, que significa contar impares. La condición que tiene que cumplirse es que sea impar. En resumen es esto, entonces lo que tenemos que hallar. Ahí están los seis resultados que tenemos que encontrar. El primer resultado que tenemos que encontrar es SN, que significa sumatoria de negativos. El segundo resultado que debe encontrar es P, que es el productorio de positivos impares múltiplos de 7. El tercer resultado que tiene que encontrar es C, que significa contar positivos. El cuarto resultado que debe encontrar es CN, que significa contar negativos. Y CP es el quinto resultado que debe encontrar, que es contar pares. CI es contar impares. Entonces son seis resultados, como pueden ver, que tenemos que encontrar. Ahora, para que ya vayamos desarrollando cómo vamos a realizar que puedan encontrar todos estos seis datos, o mejor dicho, esos seis resultados, tenemos que ya usar algunas herramientas que ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces vamos a ver qué es necesario para poder encontrar esos resultados. Sí, esto lo vamos a borrar. Ahora sí, vamos a darnos un ejemplo acá. Este es un conjunto de números que yo me estoy dando así al azar. Obviamente algunos cumplen con esas condiciones, ¿sí? No es que yo me esté dando números cualquiera, sino que estoy dando números que sí cumplan con las condiciones que nos habíamos planteado en la anterior lámina. Es decir, que existan impares, que existan positivos, negativos, que cumplan con algunas de las condiciones para que nosotros lo podamos demostrar. En este caso, ¿cuántos datos he dado? Yo he dado 3, 6, 9 datos. Pueden darse ustedes 8 o 10. Ya, esto, para que quede claro, no es una serie, ¿sí? No es que tengamos que generar estos números, no, sino que yo estoy dando como ejemplo estos números. Ustedes pueden darse otros números y al final tenemos que encontrar los resultados que nos piden. Por ejemplo, si nos damos 9 datos, cualquiera, recordemos que este va a ser el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto hasta el noveno. El contador siempre va a contar cuántos procesos se realizan en ese momento, ¿sí? Ahora, algo que tenemos que tener claro es que habíamos dicho que cada variable que se va a ingresar va a estar guardado en la variable A, habíamos dicho, ¿no? Aquí estoy usando la variable Q, perdón. Vamos a corregir eso con la anterior lámina. Les había dicho que iba a ser A, pero aquí estoy usando la letra Q.
Vamos a corregir esa parte, ¿sí? Se va a usar entonces Q. Ahora, ¿qué estructura repetitiva vamos a usar? Vamos a usar esta de acá. Esta de acá que dice, si I es menor o igual a N, entonces se va a poder realizar ese proceso siempre y cuando se cumpla esta condición. Recuerden que el rombo es la condición del ciclo. Si dice sí, volvemos. Si dice no, sí, termino. Entonces, lo que vamos a hacer acá ya es simplemente ver qué condición vamos a aplicar, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. Para la primera, nos decía que hagamos la sumatoria de los negativos impares, Sn. Tiene que cumplir estas dos condiciones. Muy bien. Entonces, nos concentramos. Sn es una sumatoria. Para poder hacer una sumatoria de los negativos impares, ¿cuáles cumplirían con esta condición según estos datos? De este conjunto que yo he dado, ¿cuáles son negativos e impares? ¿Qué dicen? Cinco y 3. Menos 5 y menos 3, ¿cierto? ¿Hay algún otro negativo impar? En este conjunto creo que no. Ahí están. Menos 5 y menos 3 dice su compañero. Entonces, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos afirmar que la sumatoria para este conjunto de datos, la sumatoria de los negativos impares, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar menos 8. Porque según este conjunto de datos, el menos 5 y el menos 3 son los que van a cumplir con estas condiciones que sea negativo e impar. Este es negativo, sí, pero no cumple con esta condición de que sea impar. Este es positivo, entonces no cumple y así. Como pueden ver, solamente serían esos dos números que cumplen esa condición. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos ver ya qué condiciones se van a necesitar para que se realice esta sumatoria. Pero antes, concentrémonos en lo segundo que nos pide el productorio. Positivo, impar, múltiplo de 7. ¿Cuál de estos números o cuáles son positivos, impares y múltiplos de 7? ¿Cuál de ellos? 7 y 21. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Hay algún otro? 35. 35. 7, 21 y 35. Exacto. Los tres. Son positivos, impares y múltiplos de 7. Si bien es cierto, 15 es positivo e es impar, pero no cumple la tercera condición. Entonces tenemos que concentrarnos bien en eso, que cumplan las tres condiciones. Este también es positivo e es impar, pero no cumple la tercera. Entonces, el productorio de estos cinco, mejor dicho, de estos tres datos, ¿cuánto nos va a dar? Es decir, que tendríamos que multiplicar 7 por 21 y por 35. Y eso les va a dar esta cantidad, 5.145. Para este ejemplo, ¿sí? Si cambiamos los datos de Q, obviamente va a dar otros resultados acá. Bien, contador de positivos. Dice, ¿cuántos números positivos pueden ver en esos 9 datos? 6. 6 positivos, dice. A ver, vamos a ver, aquí hay un positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el programa debe ser capaz de reconocer a los positivos y darnos esa respuesta, que existen 6 positivos. Luego, si existen 6 positivos, lógicamente, ¿cuántos negativos hay? Si n es 9, y hay 6 positivos. 3. Los negativos son 3, ¿cierto? Entonces se puede ver al simple, haciendo la diferencia, digamos, de n menos c, o simplemente también contando. Entonces este resultado debería darnos 3 para este ejemplo. ¿Qué más nos pedía? Contador de pares. ¿Cuántos pares pueden ver en este conjunto? ¿Cuántos números pares? 2. 2, ¿no? Menos 8 y 14. 2 pares. Si existen 2 pares y el conjunto de datos es 9, entonces existirán 7 impares. Y si los contamos, también debe dar el mismo resultado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Ahí están los 7 impares. Entonces, estas son las respuestas que debería obtener el diagrama de flujo cuando ya lo diseñemos. En este momento lo que hemos hecho es obtener estos resultados así a simple análisis, es decir, nuestro cerebro ha podido identificar estas respuestas, ¿sí? Pero ahora tenemos que llevar esto a un diagrama de flujo para que sea capaz la computadora de poder realizar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo darle solución, ¿sí? Ya sabemos qué respuestas debería dar el diagrama de flujo cuando lo
cuando realicemos la prueba de escritorio. Muy bien, concentrémonos entonces en la primera instrucción, sumatoria de negativos. Tiene que cumplir que sea negativo o impar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos una sumatoria? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se necesita para hacer una sumatoria? Una sumatoria, ¿cómo la pueden realizar? Un contador. Es como un contador, ¿cierto? Ahí está, les había mostrado en ejemplos anteriores este cuadrito de la sumatoria, que necesita un valor inicial y luego la variable de la suma se coloca igual a suma más la variable que se quiere sumar. En resumen, Sn para nosotros sería la suma. Entonces Sn tendría que empezar en 0, luego tendría que ser acá Sn es igual a Sn más la variable que se quiere sumar. Les decía que la variable que vamos a sumar es Q, ¿ok? Es decir, Q va a ser cada dato de entrada que teníamos en el anterior ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a ordenarlo ya en el diagrama de flujo. Esto como un valor inicial, esto como un proceso para sumar. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber si sumamos o no al número? Con esto. Aquí lo había abreviado yo como negativo y impar. Tiene que cumplir esas dos condiciones. ¿Cómo podemos saber si un número es negativo? Existía una condición, existe una condición. ¿Cuál es? Que sea menor a 0. Exacto, que sea menor a 0. Eso lo ponemos ahí. Pero más adelante lo voy a hacer las condiciones. Aquí primero vamos a hallar el productorio. El productorio tiene que iniciar en 1, ¿se acuerdan? Y el producto tiene que ser igual a producto más la variable que se quiera hacer el producto. Entonces el productorio para nosotros era P. Entonces vamos a colocar aquí que P va a iniciar en 1, como nos dice. Y luego P va a ser igual a P por la variable que se quiere ir almacenando en el productorio. En este caso la variable que se quiere almacenar en el productorio es Q. Ahora este que es un contador. ¿Se acuerdan cuál es el valor inicial de un contador? Debía ser 0, ¿cierto? Y luego, como es un contador, se coloca contador más 1. En este caso tenemos 4 contadores. Entonces, el primer contador, que es C, va a iniciar en... bueno, este es del ciclo, y igual a 1, ¿sí? En este caso, este no inicia en 0. Este es del ciclo. Este es el que nos interesa. C es igual a 0, para este de acá. Luego, el proceso va a ser C más 1 cada vez que encuentre un número positivo. El siguiente es CP igual a 0, contador de pares. Cuando encuentre un par, entonces va a incrementar a 1 cada vez que encuentre un par. El siguiente es Cn igual a 0, pero cada vez que encuentre un número, cantidad negativos, va a incrementar más 1. Y el contador de impares también va a iniciar en 0, pero cada vez que encuentre un impar, esto va a ir incrementando más 1, más 1. Es un contador, no sé. Un contador siempre tiene un valor inicial 0 o 1, dependiendo cómo lo necesitemos, pero lo que sí es que va a incrementar en 1 en 1. O al menos que nosotros queremos que incremente en 2. Eso va a depender de cada uno, ¿sí? Pero en este caso en particular tiene que incrementar cada vez que encuentre un positivo, por ejemplo, como en este caso, o un negativo o un impar. Entonces sería más 1 simplemente. Entonces esos son los contadores. Sumatoria, productorio, contadores. Ahora sí nos vamos a concentrar en las condiciones. Ahí está. Esta sería la condición para encontrar un número positivo. Ahora, lógicamente, si Q es mayor que 0 y dice sí, significa que es positivo. Pero si Q es mayor que 0, mejor dicho, si Q no es mayor que 0, significaría que se va a ir para el lado del no y por tanto sería un número negativo. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Si no se cumple la condición, es negativo. Si se cumple, es positivo. Con eso podríamos darle solución ya a estos 4 problemas, como pueden ver acá. De la 1, de la 2, de la 3, de la 4. Porque con esta condición ya podemos distinguir a esos números. Aquí bastaría con aplicar esto, fíjese, para contar que necesitamos que se cumpla, que sea positivo. En otras palabras, el contador ya debería estar acá. Q mayor que 0, sí, dice, significa que es positivo, entonces ya debería contar acá. La variable C debería ser igual a C más 1. Ahora, para el lado del no está el contador de negativos. Aquí ya sabemos que el número es negativo, por tanto aquí ya debería venir el proceso Cn es igual a Cn más 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Para impares, vamos a preguntar lo siguiente. Q mod 2 diferente de 0, esto lo voy a cambiar, ¿sí? Porque sucede que no funciona esta parte para los números negativos.
Como 2 igual a 1 funcionaría solamente para números positivos, pero para que sea de forma general, aquí le vamos a colocar diferente de 0, para que no tengamos problemas en la codificación, porque ese es el problema que hubo el anterior semestre en la codificación. Entonces aquí vamos a colocar su equivalente, que sería como 2 diferente de 0. Si dice sí, significa que el número es impar. Si dice que no, entonces el número no es impar. Esto lo vamos a acomodar un rato. Ahí. Este sería su equivalente. Como 2 diferente de 0. Si dice sí, significa que es impar. Nosotros necesitamos que sea impar, ¿cierto? Entonces de esa manera lo vamos a hacer. Con esta condición. Como 2 diferente de 0, sí. Entonces significa que es impar. Si dice no, entonces significa que es par. Ahora, si ustedes necesitarían que para el lado del sí vayan los pares, entonces aquí solamente le cambiarían esto por el igual. Como 2 igual a 0, significaría que fuera par. Por tanto, para el lado del no estarían yendo los impares. Sí, eso va a depender de cada uno. Así como está acá, por ejemplo. Necesitamos que sea múltiplo de 7. Es esto lo que nos pide esta la segunda. Entonces vamos a colocar como 7 es igual a 0. Si dice sí, significa que es múltiplo de 7. Si dice no, significa que no es múltiplo de 7. Entonces, esas son las tres principales condiciones que vamos a necesitar ocupar para el diagrama de flujo. Ahora aquí yo estoy anotando nuevamente lo que tenemos que hacer que cumpla el diagrama de flujo. En base a esto vamos a ir armando ya lo que habíamos desarrollado paso por paso. Entonces, lo primero que necesitamos es que diga inicio, leer n. ¿Qué sigue luego? ¿Qué dicen? ¿Qué deberíamos poner luego de leer n? Teníamos valores iniciales, ¿se acuerdan? Teníamos valores iniciales que dicen sí o no. Teníamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los contadores, el productorio, la sumatoria. En la anterior lámina están ahí, les puse valores iniciales. Eran estos. I igual a 1, sumatoria negativo igual a 0, productor igual a 1, C igual a 0, Cn igual a 0, Cp igual a 0, C igual a 0. Esos valores iniciales se tienen que colocar acá arriba, después de leer n. Luego aquí vamos a iniciar ya el ciclo, la estructura repetitiva, que tiene que hacer ya esto posible, que vaya realizando esos cálculos. Aquí, como pueden ver, están todas las variables que estamos ocupando acá con sus valores iniciales. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a hacer es pedir Q. Q, recuerden que es cada uno de los números que van a ingresar. Entonces, esto sería otro dato de entrada. Ingresa Q y lo que vamos a hacer es preguntarle. Q mayor que 0, si dice sí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a sumar. C es igual a C más 1. En otras palabras, esta respuesta, la de 3, ya estaríamos encontrándola, porque ya lo hemos acomodado en esta parte, ¿sí? Entonces lo vamos a ir tachando esto. C ya lo tenemos encontrado y está acá. ¿Ok? Con esta condición, mejor dicho, sí, con esa condición y con ese proceso ya estaríamos dándole solución a esta parte. Ya tendríamos entonces el contador de positivos. Ahora concentrémonos para el lado del no. Si Q no es mayor que 0, significa que es un número negativo. Entonces, como pueden ver acá, les pide contar los números negativos. Y acá ya entonces podemos colocar ese proceso que hace posible que cuente los negativos. Y ese proceso les decía en la lámina anterior que era Cn es igual a Cn más 1. Entonces ya podemos tacharlo también esto, decir que aquí ya tenemos ese resultado con ese proceso. Entonces esa condición, como pueden ver, hace que obtengan los dos resultados. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué preguntamos. Vamos a cerrar esta parte. Aquí, sabemos que es positivo, ¿ok? Estaríamos por esta parte. Esto ya no nos interesa, esto no nos interesa, esto sí. Sabemos que es positivo. Lo que nos convendría preguntar acá es si es impar. Ahora, para saber si es impar, recuerden que la condición era como 2 diferente de 0. Aquí lo vamos a cambiar también otra vez, ¿sí? Esto lo habíamos hecho el anterior, pero lo vamos a cambiar para que no exista error en la codificación, porque al momento de codificar es donde no se va a obtener la respuesta esperada. Entonces, diferente de 0 lo voy a colocar yo, y de esa manera ya va a estar bien. Entonces, si se cumple esa condición, significa que el número es impar, y de esa manera ya vamos a poder encontrar entonces la segunda respuesta. Como 2 diferente de 0, si dice sí,
significaría que estaríamos por acá. Cumple que es positivo, cumple que es impar, nos faltaría preguntar esto, si es múltiplo de 7. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Preguntar, ¿cómo 7 es igual a 0? Si dice sí, entonces aplicamos el productorio como está ahí en esa parte. Entonces aquí vamos a aplicar el productorio y ya estaríamos entonces dándole solución a esta parte. Ya cumplió las 3 condiciones, como pueden ver. Positivo, impar, múltiplo de 7. Entonces ahí aplicamos su proceso para el productorio. Y listo, ya estaríamos cumpliendo con 3. Ahora, como pueden ver aquí ya sabemos que es negativo, pero nos falta que cumpla ¿qué condición? ¿Qué condición falta que aplique para que podamos encontrar la primera respuesta? Impar, ¿cierto? Vamos a preguntar entonces, ¿qué deberían preguntar? Para saber si es impar, debería ser esta misma condición, ¿cierto? O sea, eso es lo que vamos a preguntar acá. Como 2 diferente de 0, esto también lo vamos a cambiar. Como 2 diferente de 0, eso es lo que vamos a preguntar. Si dice sí, significa que es un número impar, entonces lo vamos a poder contar. Si dice no, no va a funcionar, ¿ok? O mejor dicho, si dice no, significa que no va a contar nada. Bien, ahora sí. Estábamos por esta parte. Pregunta si es impar y entonces recién lo va a sumar en la sumatoria. Va a ir sumando en esa parte. Y ya podríamos decir entonces que ya hemos encontrado esta respuesta. Ya sabemos que es negativo e impar. Aquí ya sabíamos que es negativo. Y con esto ya sabemos que es impar. Aquí es, perdón, 1. Vamos a corregir ahorita. Entonces va sumando. Ya tenemos 4 respuestas. ¿Cuál nos falta? Nos falta las 5 y las 6. Entonces, ¿cómo harían esa parte? Tendrían que ya cerrar esta parte. Y preguntar acá abajo, ¿cómo 2 es igual a 0? Si dice sí, significa que es par. Aquí en CP tienen que contar cada vez que sea par. Y con esta condición están encontrando que el número es par. Ahora, ¿qué pasa? Si dice no, significaría que es impar y entonces aquí también ya lo estarían encontrando.